Navidad no cuenta con alcantarillado y está al lado de Valparaíso y al lado de Santiago. Y los santiaguinos y la gente de Valparaíso y va de vacaciones a Boca y a Matanza. Son aspectos que tienen que ver con agua y que tienen que ver con salud. ¿Por qué el 76% de Chile está en sequía? ¿Por qué no es lo mismo el bosque nativo que plantaciones de monocultivos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la nueva constitución? Hablamos de todo esto y más con Adriana Bastías, candidata constituyente de 16, en este nuevo episodio de Todos los días son domingo. Hola a todos y bienvenidos a este 12º episodio de Todos los días son domingo. Mi nombre es Carlos Pablaza, yo soy magíster en filosofía y estoy aquí con María José Gallardo, que es doctora en microbiología. María José, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, súper bien. Todo bien aquí en este súper marzo que acabamos de empezar. Oye, sí, marzo todavía pandémico por lo demás. Igual está algo raro. Y la semana se vienen nuevas noticias, restricciones, así que súper atentos. Como lo hablábamos en otros programas, comenzó la vacunación hace ya más de un mes, o casi un mes, pero como han dicho muchas especialistas, esto no es motivo de dejar las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de manos y la acumulación de personas en espacios cerrados, ¿no es cierto? Entonces hay que seguir cuidándose y esperar que nos lleguen también las dosis de vacuna a los que somos un poco más jóvenes. ¿A ti te vacunaron, Carlos? Sí, ya me salió mi brazo en la espalda correspondiente, así que está todo bien. El profe. Sí, pues. Oye, y también estamos con el doctor en biología favorito de todos los niños de 31 minutos, Alejandro Murillo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí también, empezando este año con mucho calor acá en Santiago y pronto a marchar también a Puerto Montt. Espero que no me agarre una cuarentena muy estricta así para poder viajar. Y como dicen en mi familia, a nosotros nos vienen vacunando hace como 30 años, así que ya estamos un poco inmunizados. Esperemos que todo vaya bien con la vacunación. Pero como dijo la Coté, esto pasó en Europa también. Después de las vacaciones hubo un pic de casos. ¿Por qué? Porque claramente se movilizó gente, hubieron viajes interregionales. Entonces hay que tener cuidado, hay que seguir con las medidas de seguridad, distanciamiento físico y las medidas higiénicas, así que todavía a no descuidarse. Muy, muy cierto. Oye, este capítulo vamos a seguir con la dinámica de podcast constituyentes y la María José va a presentar a la súper invitada que tenemos ahora. Antes de eso y súper cortito, yo les quería hablar de algo a todos. Es una iniciativa que se llama Constituyentes por el Conocimiento, donde estamos juntando a toda la gente o candidatos y candidatas constituyentes que vengan desde sectores de la generación del conocimiento. Estamos hablando de investigadores, académicos, académicas, gente que trabaja en ONG, en laboratorios privados o en investigación privada, etcétera, 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 con el objetivo de que todos votemos informados. Búsquenlo en redes sociales, Constituyentes por el Conocimiento, y si tienen algún constituyente que todavía no esté en la página, pídanle que nos escriba. En la misma página están los correos electrónicos, porque esta iniciativa no está amparada por ninguna asociación, ni grupo político, ni nada. Es simplemente por amor al arte, y yo lo hago junto con Rocío Jaña, saludos a Rocío Jaña, en esos periodos de noche cuando no puedo dormir. Pero en fin, ahora María José les va a presentar a la invitada del día de hoy. Gracias, Carlos. Ahí súper buena iniciativa. Hoy me acordé de algo que habíamos comentado y contarles también para que después lo conversemos con la Adriana, nuestra invitada, de que nos han llegado diversos comentarios, que en el primer programa que empezamos a hablar de estos temas, de que había muy poco de política y de propuestas concretas. Después en el siguiente programa les pareció que era muy político. Entonces, como que también hay de todo, pues hay personas que están más acostumbradas a escuchar más temas científicos, más cosas un poco más técnicas, y otras personas que, esa es la idea que estamos haciendo estos ciclos constituyentes, de escuchar propuestas, y además que lo hemos hablado otras veces, la ciencia es política, la ciencia es social, depende del contexto. Entonces vamos a seguir mezclando ambas cosas y
ojalá que vayan quedando más contentos y contentas, y bueno, también nos sirven mucho los comentarios, las críticas constructivas y ir hablando de todo un poco. Pues yo creo que este programa va a quedar súper bueno con esa mezcla de ciencia y política, y la invitada que tenemos hoy es Adriana Bastías Barrientos. Ella es bioquímica de la Universidad Austral de Chile, es doctora en Ciencias Mención Ingeniería Genética Vegetal en la Universidad de Talca, hizo su postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Pontificia Universidad Católica, tiene 2 diplomados, un diplomado en Innovación y Emprendimiento para el sector agroalimentario y un diplomado en Innovación y Docencia en Educación Superior. Actualmente está cursando un magíster en Gestión de Gobierno y es profesora asistente del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile. Ella trabaja en genómica y biotecnología de plantas, trabajando específicamente en marcadores moleculares de algunas plantas como el maqui. Así que, ¿cómo está, Adriana? Ahí, si me equivoqué en algo de la bio, ahí aclárame, te vi. Sí, hola. No, lo que pasa es que el postdoc hice parte, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica, pero también en otra institución que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, específicamente en Inia Rayentue, que queda aquí en la región de O'Higgins. Son 2 instituciones diferentes. Eso es. Distinta. Perfecto, gracias ahí por la aclaración. Súper diverso tu currículum, porque aparte de toda tu formación en investigación, tienes también estudios en áreas que son transversales a la investigación, un poco lo que estábamos hablando antes. Así que bienvenida, y a ver si nos puedes contar un poco de qué trata tu investigación y cuáles son las otras cosas que haces relacionadas con esto en temas de innovación, de docencia, y ahora con tu nuevo magíster. Sí, bueno, la verdad es que soy bastante inquieta, me gusta aprender cosas nuevas, aprender o de alguna forma capacitarme en nuevas cosas que me gustaría ingresar o meterme o estar más. Empiezo a capacitar. Les cuento que, bueno, efectivamente yo trabajo a nivel molecular con estudios de biodiversidad, hacemos secuenciación de genomas, como las plantas como el maqui, como mencionaba la María José, o también otras especies como Atriplex, y estudiamos a través de marcadores moleculares, que son muy parecidos a los que se hacen los de la paternidad, por ejemplo, que determinan quién es el padre. Son esos mismos marcadores moleculares que se llaman microsatélites, que principalmente nosotros analizamos y estudiamos en plantas y vemos cuáles poblaciones son más diversas, dónde hay más diversidad, dónde hay menos, etc. A nivel también de divulgación, en octubre del año pasado publiqué un libro junto con un equipo que se llama Biodiversidad y Plantas Nativas de Chile. Es más de divulgación. Y tiene unas hermosas ilustraciones de Patricio Rocco. Estuvo colaborándome también un compañero que es Ricardo Pérez Díaz en todo lo que es revisión del contenido. Él es ingeniero agrónomo y doctor también. Y asociado al libro hay un juego de Memorice que está online. Ambos son gratuitos y se pueden bajar del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy, si nos estuviste contando eso antes, yo había visto el libro en PDF, pero no había visto el juego. Lo encontré súper bueno, y que yo siempre tengo 2 ahijados y siempre les trato de regalar juegos o experimentos científicos o libros y esas cosas, así que me tincó mucho. De ahí me da el dato donde se encuentra físico, pero vamos a dejar los links y todo en la descripción del programa para que lo puedan bajar. Y bueno, como infidencia, la última vez mi hija, que cumplió 12 años, me pidió que si por favor le podía regalar un regalo normal, porque estaba un poco aburrida de mis cosas, pero insistiré. Así que le regalé ropa. Sí. Oye, Adriana, aparte de todo lo que haces en investigación, la parte genómica y biotecnología de plantas y esto de divulgación que nos estabas contando, tú también eres presidenta de la Asociación de Red de Investigadoras. Ahí tuve el placer de conocerte. Tú formaste la red que agrupa a más de 100 investigadoras e investigadores a lo largo de todo el país, de distintas áreas. Eso es algo que a mí me llamó la atención y me hizo incorporarme a la red, porque agrupa a personas e investigadoras de distintas áreas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de medicina, de ingeniería, y eso es algo que cuesta ver un poco en el ambiente académico, donde nos tendemos a agrupar como por clúster de especialidad. Entonces es súper lindo ese diálogo, y bueno, aprovecho de agradecerte por haber generado esta instancia.
Y bueno, aparte de tu activismo por los derechos de las mujeres, sobre todo en investigación, fuiste reconocida el 2019 como dentro de las 100 mujeres líderes, y ahora actualmente vas de candidata por el Distrito 16 a la Convención Constituyente. Y quería mencionar todas las comunas del Distrito 16, son hartas. Está 20 comunas. Pichilemu, Marchihue, Navidad, Litueche, Paredones, La Estrella, Timbarongo, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Placilla, Pumanque, Las Cabras, Peumo, Pichidegua y San Vicente de Tahuatahua. Si me faltó alguna, creo que no. No, estamos bien. Y eso, pues quería que nos contaras un poco sobre esa otra faceta que, como hablábamos antes, está bien metida en la política desde la Redi, tus inicios, y ahora en tu desafío de que es lo mismo que le dije a Fernando y a la Cristina, de también agradecer de tomar esta posta, porque uno siempre dice la ciencia es política, hay que involucrarse, estas cosas son importantes, tenemos que hacer cambios, pero desde nuestros laboratorios es súper fácil, es como reclamar por Twitter, pero tomar la posta, como te decía, y ir y tú te veo en redes haciendo campaña, tú también tienes 2 hijos chicos, más tu trabajo de investigadora y todo, y darte el tiempo y las ganas es porque tienes ese convencimiento que yo he visto. Entonces, si nos puedes compartir eso. Sí, efectivamente nosotros con un grupo cofundamos la Asociación Red de Investigadoras, nos juntamos en 2015, de hecho en San Fernando, y partimos con este sueño de a poquitito, y ahora somos 170 aproximadamente desde Arica hasta Puerto Natales, principalmente mujeres, pero también hombres que buscan de alguna forma, ¿cierto?, visibilizar que hay mujeres que hacemos investigación y que por otro lado hay barreras, ¿cierto?, o vallas que impiden que tengamos una carrera tan a la par de nuestros compañeros masculinos. Así que eso es lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho desde la asociación, y desde allí, ¿cierto?, con el premio 100 Mujeres Líderes el 2019 y también el 2020, más el estallido social, de alguna forma tú te sientes como comprometida, te sientes con una responsabilidad adicional de pasar de ser solo bla bla o solo escritos en un tweet y hacer de verdad algo, o tratar al menos de hacer algo, de que de verdad uno piensa, y yo pienso que hay cosas que se pueden mejorar y que nosotros como investigadores o científicos podemos hacer un aporte real desde la política, y para eso hay que postular con todo lo que eso conlleva y con un aprendizaje detrás que va a ser bien importante, porque ya de hecho ya lo he notado, ¿cierto?, de cómo hay áreas en las cuales nosotros simplemente no nos manejamos, porque obviamente para manejarse hay que estar. Si solamente estás en Twitter, nunca vas a saber realmente lo que significa. Pero la verdad es que contenta porque lo divertido de por ejemplo, de mi grupo de campaña, es que prácticamente no hay políticos quienes estén apoyando mi candidatura, sino que yo salgo con Pamela Rojas, que es la secretaria además de la red, y es tecnóloga médica, doctora en ciencia. Jorge Pérez, agrónomo, doctor en ciencia de Peralillo. Ricardo Pérez, agrónomo, doctor en ciencia de Peralillo. Entonces salimos 4 doctores a volantear y conversamos con la gente, y es súper divertido porque claro, te enfrentáis como hace mucho tiempo que igual tú estás como en la academia y todo, entonces y nosotros andamos volanteando, no tenemos a nadie externo, somos 4 doctores que andamos volanteando, pero que podemos conversar, y ahí estamos a disposición, ¿cierto?, de hablar de ciencias, de mucho de medio ambiente, de plantas, que a nosotros nos encanta. Nos paramos por el distrito a ver una planta y conversamos, oye, mira esta planta. Estamos disfrutando y lo estoy disfrutando con amigos y compañeros que conozco hace más de 15 años cuando empezamos a hacer el doctorado. La verdad es que eso ha sido para mí gratificante. Es como entender que es cierto, yo estoy ahí, pero yo postulo también pensando que hay una comunidad científica que de verdad queremos hacer un aporte y una retribución, que muchos de nuestros estudios, ¿cierto?, se han hecho gracias a impuestos de todas y todos los chilenos, gracias a las becas. Así que ahí estamos, recorremos 4 doctores el distrito 16 y volanteamos por las plazas, las calles y aplanamos calles. Pero contenta por eso, contenta por quienes me acompañan. Se nota mucho ahora que lo dice, y el otro día te escuché también en un live de eso, esa parte, que te tomaste un desafío como un aprendizaje y poder disfrutarlo, ¿no es cierto? Porque a veces la política es dura, es
es compleja, tiene hartos sinsabores, pero tú estás tomando toda la otra parte y yo creo que como siempre es lo que... Lo que pasa es que yo también he recibido ahora esta parte como negativa, pero ¿sabes qué? La dejo Claro. ahí y me voy con lo que a mí me está satisfaciendo y que me hace feliz, básicamente. Y básicamente es un súper aprendizaje. Pues qué bueno que tienes un equipo ahí de gente que conoces hace tiempo y que tiene, me imagino, tus mismos intereses, inquietudes y ganas de cambiar las cosas. No, y además qué bueno que tienes esa actitud, porque igual es chocante como salir de las academias, o sea, a la gente de las humanidades, si nos están escuchando, nos pasa mucho cuando estamos tratando de seguir la carrera de investigadores y caemos en un colegio. Y como salir de todo el ambiente académico, caer en un colegio, ya es muy brígido. Ni siquiera me puedo imaginar qué debe ser estar en la academia y caer en política de lleno, como todo funciona diferente, no sé. Qué bueno que no abdicaste, a eso voy, con las malas experiencias. Sí, ahí estamos dándole. Mira, independiente de cómo termine el resultado, yo voy a quedar contenta, ¿cierto?, de que he estado poniendo temas, de que he dado como lo mejor de mí, que he estado recorriendo el territorio y que básicamente la democracia es quien las personas tienen que elegir nomás. De ahí ya no vale ni el título, ni lo que tú hagas, nada. Vale lo que las personas creen que es mejor para su distrito y para Chile en la Convención Constitucional básica. Y eso también, que es al menos la experiencia que yo he tenido saliendo del laboratorio, no tanto como tú a terreno ya político, sino que con proyectos de investigación más aplicados, en el cual el aprendizaje o la toma de datos, por decirlo así, no es unidireccional en el sentido de que uno va y obtiene información, sino que al menos para mí ha sido súper reconfortante y ha tenido un gran aprendizaje estando en terreno e interactuando y también saliendo como de esta burbuja académica de entender en realidad cuáles son las verdaderas necesidades, cuáles son los temas locales en que uno puede hacer investigación o en que uno también puede hacer un aporte, porque a veces investigamos mucho pensando en las revistas de super impacto para poder, ¿no es cierto?, conseguir los famosos papers y todo este sistema que nos tiene medio acogotados y como que perdemos el sentido de realidad. Así que yo por un lado te entiendo mucho en esa parte de lo reconfortante que es estar en el terreno y poder interactuar con las personas y conocer realidades que uno, conociéndolas desde el laboratorio, desde el computador, son súper diferentes. Y queremos seguir como ahondando en algunos temas y algunos temas súper relevantes para nuestro país, para el territorio y todas las comunas que mencionábamos recién donde tú estás. Justamente para entrar un poco más en temas específicos, sobre todo de tu distrito y las comunas a las que quieres representar, es un tema que, por supuesto, la pandemia ha ocupado toda nuestra agenda en el último año y medio, pero tenemos un tema más grande y más complicado sobre los hombros, que es el cambio climático y el calentamiento global, ¿cierto? Y en ese sentido, algo que afecta muy directamente a Chile es la crisis hídrica y la sequía, sobre todo en la zona centro, centro-sur, centro-norte. Entonces, en ese sentido, quería introducir un poco algunos datos para después hacerte una pregunta sobre eso y cuál es tu visión. Porque, por ejemplo, de estadística de colegio, todos sabemos que el planeta está cubierto aproximadamente en un 70-71% de agua. Pero sí, a pesar de eso, solo un 2,5% corresponde a agua fresca. Esto quiere decir ríos, lagos, acuíferos. Y de ese 2,5, únicamente el 0,62 es apto para el consumo humano, agrícola o industrial. Por lo tanto, el agua es un bien escaso ya. Y en ese sentido, por ejemplo, cada persona requiere entre 2 a 5 litros diarios para beber, pero para producir los alimentos que consumimos y necesitamos diariamente, se emplean alrededor de 3.000 a 5.000 litros de agua. Por lo tanto, allí ya hay un desbalance en el sistema productivo que tenemos de algunos bienes y servicios. Y dentro de las actividades que más consumen agua está la agricultura, que consume el 70% de estos recursos que ya son súper escasos. Y volviendo a Chile, tenemos en Chile una escasez hídrica y sequía. Tenemos ambos procesos que tienen una diferencia en cuanto a su origen y en cuanto a su solución también. Por ejemplo, la sequía es un proceso meteorológico, tiene que ver con las precipitaciones y lo podríamos decir que su impacto es a nivel global y tiene que ver con el clima y con los cambios que están ocurriendo en el clima. Pero la escasez hídrica depende de las decisiones que se tomen respecto al uso de agua y eso es político. Por lo tanto, estas dos problemáticas que tenemos en Chile se pueden enfrentar de forma diferente.
Y solamente para terminar esta pequeña intro y preguntarte tu opinión, si este tema tú consideras que es importante y relevante llevarlo a la constituyente, es que en Chile la sequía que tenemos, que es meteorológica, es por falta de precipitación, se observa entre las regiones de Coquimbo y los lagos. Esto es desde la 4ª a la 10ª región. O sea, tenemos el 76% del territorio nacional comprometido con una sequía que ha durado ya 11 años. Por lo tanto, es una mega sequía. Y eso es un tema súper relevante que creo que a la gente le preocupa, sobre todo en regiones agrícolas como la zona a la que tú quieres representar, y que está causando problemas y nos va, por supuesto, a seguir causando problemas en el futuro. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Hay algunas propuestas que a lo mejor hayas estado trabajando o crees que es un tema relevante que hay que llevar a la constituyente? Sí, la verdad es que para mí es un tema primordial y conociendo mi distrito aún lo es más, ¿ya? Lo que nosotros observamos es que a pesar de estar tan cerca de la región metropolitana como es la sexta, ¿cierto? Hay una serie de problemas asociados al agua profundamente dolorosos, muy desiguales. Lo que nosotros observamos, ¿cierto?, es que la mayoría de la zona más costera o de la zona rural funcionan con APR, que son agua potable rural, que no es igual al agua potable que nosotros recibimos en la ciudad, ¿ya? Estos son pozos, la mayoría del agua potable rural está gestionada por los propios vecinos y vecinas de la localidad y eso ya es complicado. Hay zonas como en Navidad, por ejemplo, que simplemente la gente recibe, muchas de las personas reciben agua a través de camiones aljibe y algunas veces a la semana. Y no solo eso, Navidad no cuenta con alcantarillado, estamos en pleno siglo XXI y no tiene alcantarillado. Y está al lado de Valparaíso y al lado de Santiago. Y los santiaguinos y la gente de Valparaíso va de vacaciones a Boca y a Matanza y no tenemos alcantarillado. Son aspectos que tienen que ver con agua y que tienen que ver con salud, aspectos sanitarios, aspectos de también lo que observamos harto, que no está específicamente con agua, pero que quiero mencionarlo, es el tema de la conectividad. Hay zonas que simplemente no tienen antena, que no llega internet en mi distrito y las clases son online. O acrecientan las brechas de educación. Volviendo al tema del agua, el tema del agua es muy, muy importante en mi zona. No solamente por esto, sino también porque desde el año 2008 se empezó a hacer un cambio de suelo en lo que son las laderas de los cerros. Y se cambió suelo que era de bosque nativo se cambió el suelo para uso agrícola. Eso fue determinado que está o que es ilegal por la Contraloría y después fue ratificado hace poco por la Corte Suprema. Se estaban dando permisos ilegales. Lo que estaban haciendo, ¿cierto?, era sacar todo ese bosque nativo y plantar paltos, pinos, eucaliptos o alguna especie de cítrico. Entonces lo que tú ves que ahora es que hay un gran daño que se le hizo a la región, hay una gran pérdida de biodiversidad que está asociado además con la plantación de especies que tienen altos requerimientos hídricos. Son especies que no están, ¿cierto?, adaptadas a las condiciones naturales de la zona y que requieren mayor cantidad de agua. Entonces, estamos viendo que hay zonas de la región, del distrito, donde las personas necesitan y requieren agua para consumir, para beber, y que lo adquieren a través de camiones aljibe, mientras nosotros, en el mismo distrito, estamos sacando bosque nativo, a pesar de que es ilegal desde el 2008, y poniendo plantas que son o que poseen un alto requerimiento hídrico. Todo eso se conjuga para hacer de la situación hídrica en el Distrito 16 una zona muy, muy compleja que está a bordes a muy poco de convertirse en una zona de sacrificio con cantidades industriales de aguas que se requieren para otros rubros asociados a la agricultura, como tiene que ver, por ejemplo, los cerdos, ¿ya? Todas estas como empresas que se dedican a producir cerdo, también requieren una gran cantidad de agua y eso hace que el Distrito 16 esté profundamente preocupado por el agua. La Constitución debe retornar el agua, debemos recuperar el agua tiene que ser para todas y todos y debemos dejar de pensar el agua como un bien privado, ¿cierto?, sino pensar en él como un bien público.
es muy relevante, pensando también justamente en lo que decías tú sobre la biodiversidad y la introducción, porque son especies introducidas en realidad, que tienen requerimientos de agua mucho mayores que las especies nativas y se utilizan para procesos agrícolas, de producción, etc. Y en este sentido, por ejemplo, Chile está entre los 10 países con mayor gasto asociado a desastres. Eso ya lo sabemos. Como chilenos estamos acostumbrados a ciertos desastres naturales. Pero en 2015 el déficit hídrico fue lo que movilizó más fondos. O sea, dentro de los desastres, el gobierno gasta en número 1 en déficit hídrico. Y en este sentido, Chile está entre los 30 países con mayor riesgo hídrico proyectado para el 2025. Y en el 2015, 194 comunas, el 56% de las comunas del país, fueron decretadas con emergencia agrícola por sequía. O sea, esto es un tema que es súper grave, pero al parecer lo seguimos pateando, lo seguimos dejando ahí, porque si bien hay algunas políticas públicas en orden a decir sí, el agua es fundamental, sí, el agua tiene que ser protegida, no se está haciendo mucho al parecer. No se están cambiando cómo se dan estos permisos de agua, la utilización del agua, que finalmente son políticas públicas que nos deberían interesar a todos. ¿Tú crees que esto es algo que es posible plasmarlo en una asamblea constituyente, en la construcción de una nueva constitución, siendo que hay tantos intereses económicos detrás? Sin duda hay un grupo importante que pensamos que hay que cambiar el modelo de desarrollo, ¿cierto? Que sea el puesto individualista, neoliberal, consumista, donde todo lo votamos, a un modelo de desarrollo que sea sustentable con el medio ambiente y la vida de las personas. Creo que es esencial y lo hemos escuchado también en varios candidatos y candidatas a la constituyente. Creo que es un tema que se tiene que conversar, el cómo crecemos, el pensar también en que no hay un crecimiento infinito sin afectar al planeta. El planeta pide a gritos que cambiemos un modelo de desarrollo, que paremos. La pandemia incluso es producto de esta pérdida de biodiversidad. Es una zoonosis, ¿cierto? Hay una serie de animales que no han estado en contacto con nosotros porque viven en su propio hábitat y dentro de la biodiversidad. A medida que nosotros talamos el bosque nativo, nosotros nos acercamos a animales con los cuales no hemos tenido contacto. Hay muchas especies que pudiesen ser o pasar, ¿cierto?, de un animal a una persona. No sabemos cómo vamos a reaccionar y eso es lo que está pasando en la pandemia. Nosotros debemos cuidar nuestra biodiversidad, tiene que ser algo importante, tenemos que ser conscientes de que estamos en una crisis ambiental. Ahora estamos en una crisis ambiental que es a nivel internacional y tenemos que hacer, de alguna forma, tener políticas públicas que vayan hacia la remediación. No solamente pensar en de aquí al 2025 y que de aquí al 2025 vamos a hacer, vamos a dejar de producir carbón o vamos a tener algún tipo de restricción a alguna industria. No, la verdad es que fue ayer incluso, estamos tarde. Así que cualquier política pública que se genere debe ser pensando también, ¿cierto?, en las generaciones que vienen. Hay un principio que se llama un principio medioambiental de intergeneracionalidad que está en algunas constituciones y que nosotros también debiésemos discutir en la nueva constitución. Adriana, relacionado con lo que estás hablando ahora y especialmente con el tema de la zoonosis, a mí me gustaría traer a la palestra el tema de los derechos animales, específicamente cómo nuestra especie de cierta manera garantiza solo con su existencia que cada vez desaparezcan más otras y otras especies. Esto obviamente se liga con la Constitución. Ahora, igual que Alejandro, quiero como establecer un poco algunos datos para la gente de la casa antes de la pregunta. Todos nosotros creemos de cierta manera que tenemos que proteger el medio ambiente y que tenemos que proteger a todos los animales que usualmente se conocen como animales no humanos. O sea, básicamente no nosotros. El artículo 19, número 8 de la Constitución dice específicamente que el Estado debe proteger el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Ahora, eso parece súper bien, pero todos sabemos que este artículo como que no hace mucho en nuestro país, pues, porque las interpretaciones que se le pueden dar son variadas y además por los mismos problemas que estaba contando Adriana. Además de eso, la interpretación de este reglamento, o sea, de este artículo, siempre se da de cierta manera trucada para que la protección de los animales no humanos sea en base al consumo o uso humano. Como se puede ver, por ejemplo, en la ley Cholito, claro, hay una ley de protección para mascotas,
o los reglamentos del servicio agrícola ganadero. Ahora, es debatible si eso es un problema muy grande o no, etcétera, etcétera, pero cuando la gente empieza a pedir protección en la nueva constitución a los demás animales, se da un fenómeno muy raro. Básicamente se piensa esta protección a los animales no humanos como una falta de intervención. Como que se suele pensar el tema como que nosotros ya intervenimos totalmente todos los ecosistemas y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente retractar esa acción, dejar de intervenir, abandonar la pelea si quieren. Ahora, esto tendría mucho sentido si esos ambientes fueran vírgenes o prístinos, pero nuestras intervenciones ya están teniendo lugar en esos ambientes. Claro, no me sirve de nada decir, por ejemplo, que yo ya no puedo matar perros salvajes o perros ferales, si los perros ferales ya están introducidos en algunos ecosistemas por Chile y están acabando con la fauna y la flora nativa. ¿De qué me sirve decir como ya voy a proteger a todos los animales si tengo que proteger ese animal, pero voy a perder cosas por eso? Y aún peor, esa pérdida va a ser igual culpa mía. ¿Dónde está la delgada línea o el límite entre intervenir y no intervenir, o intervenir bien, intervenir mal? Eso es lo que te quería preguntar. Como respecto, en tu opinión, ¿cómo se debieran abordar este tipo de cosas? Porque me imagino que hay una opinión científicamente establecida respecto a esto. ¿Cuándo intervenir y cuándo no? ¿Cuándo proteger y cuándo no? ¿Como debiéramos simplemente como abandonar todo y tratar de que la naturaleza sane sola, o eso no va a pasar? El tema de los animales sin duda es un tema que es complejo por las aristas que tú mencionabas. Es un tema que yo he discutido y he conversado harto con María José Uvilla, que es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Chile y que también es socia de la red. Y aquí hay ciertos aspectos técnicos que conocen y manejan muchísimo más quienes tienen esta profesión. Sin duda, claro, hablamos de la protección de los animales, pero cuando estos animales atacan a otros animales que son parte de nuestra fauna nativa, ese es el límite. Ya, yo creo que tenemos que tener cierto límite, y el límite para mí es cuando cuando mascotas están afectando lamentablemente la vida de animales que son nativos. Entonces vemos que tenemos pudú, ¿cierto?, afectados en la zona sur, vemos aves, ¿ya? Muchas aves que se han afectado con los nidos, con los pajaritos, distintos pájaros que cazan. Esos aspectos, y tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos como personas y dentro de lo que nosotros, ¿cierto?, estamos domesticando, lo que nosotros consideramos nuestras mascotas. Yo creo que ahí está el límite. Claro. Nosotros podemos darles derechos a los animales dentro de una constitución. Nosotros en la constitución podemos discutir de todo, pero aquí vamos a llegar a acuerdo, eso va a ser otra cosa. Tú puedes discutir de todo, cuánto te alargues también es otra cosa, pero los acuerdos, ¿cierto?, van a tener que considerar aspectos que tienen que ver con la fauna nativa, no solamente pensar en las mascotas, que está bien, ¿cierto? Yo tengo mascotas, ustedes vieron ahí pasar a mis gatos y tengo perros y yo los adoro, pero también tenemos que pensar en el cuidado de todo lo que es nativo. Yo creo que ahí hay un valor agregado, hay un valor que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con medio ambiente, que tenemos que proteger dentro de la Constitución. Claro. Solo quiero preguntar esto porque ya se lo he preguntado a todos los demás candidatos constituyentes, aunque no está muy ligado con lo que estamos hablando ahora. ¿Tú crees que en Chile de hecho se toman decisiones basadas en la mejor evidencia disponible? Como en tu experiencia como doctora, como científica que trabaja en el país. Porque esto es chocante y quiero seguirlo repitiendo todos los programas constituyentes para que todos lo tengan claro. Pero no sé, ¿qué opinión te merece eso? Como los políticos, por ejemplo, ¿pescan a la ciencia cuando toman decisiones o no? A ver, haciendo el curso del magíster, un profesor decía, para una decisión política siempre van a encontrar evidencia en la cual basarse. Claro. El problema es qué tipo de evidencia estés encontrando. Cuando hablamos que las decisiones son basadas en evidencia, tú vas a ver que la mayoría de las autoridades efectivamente buscan la forma de alguna forma de decir, oye, sí, si nosotros esto lo hacemos porque, y tienen su razón, ¿ya? Siempre va a primar por sobre, y lo que se ha observado, ¿cierto?, es que por sobre una evidencia científica prime lamentablemente la política, ¿cierto? Cuando hablamos incluso como del ciclo de las políticas públicas, cómo se van generando, ¿cierto?, tú ves que al principio de una política pública hay mayor espacio para la evidencia. Sin embargo, a medida que vas avanzando, ya sea en la formulación de la política pública o ya en la generación o de la implementación de esa política en sí,
ves que todo el aspecto técnico va disminuyendo en su cantidad, disminuyendo de alguna forma en su importancia, y va aumentando el tema político. Es por esto que tú ves que muchas veces en los cargos de decisión que están dentro del ministerio, de los ministerios, tú encuentras una gran cantidad de políticos que están a cargo de los ministerios como ministros o ministras, y muy pocos técnicos, ¿ya? Y tiene que ver con que es mucho más importante en esos cargos el tema político que la evidencia o que una persona sea técnicamente muy fuerte. Yo creo que lamentablemente muchas veces sí se toma con evidencia, pero es la evidencia que te conviene para tomar una decisión que ya tenías desde antes. Claro, es como justificar lo que uno ya quería hacer. La decisión política que tú tomaste la justificas con alguna evidencia que encuentras. Claro. Débil o no, pero tú le das toda la preponderancia y toda la importancia a la evidencia, pero de acuerdo a la decisión política que se tomó previamente. La evidencia es como un relleno, o finalmente termina siendo peor porque justifica una decisión claro, que no pasa no es que tú evalúes las dos evidencias y de acuerdo a la evidencia que te presenten distintos grupos, tú tomes una decisión, sino que tomaste una decisión y después ya como para salvar la cosa, buscas una evidencia que se ajusta a lo que tú quieras decir. O sea, es un poco lamentable, porque además no solo pasa por no buscar evidencia, sino que existe la capacidad de buscar evidencia, pero finalmente la decisión no pasa por la evidencia, sino que pasa, como dices tú, por decisiones políticas que tienen otro sentido o buscan otra cosa. Entonces es como súper complejo, y es la pregunta que tiene el Carlos de si existe la evidencia, existe la forma, existe la tecnología en diversas áreas como las que hemos estado hablando hoy día: medio ambiente, la crisis hídrica, salud, una serie de temas, pero aún así, a pesar de que está disponible, no funciona así el sistema. Entonces, ¿crees tú que pueda cambiar en algún momento? Tú que estás ya ahí dentro, y a lo mejor podrías comentar un poco de las iniciativas y proyectos que han surgido desde la red de investigadores que tú también has liderado y que han visto la luz, y si ves que esto puede generar o no cambios, o también están dentro de esto, como de estas muy buenas intenciones, pero que finalmente se terminan ejecutando con decisiones más políticas que técnicas. Mira, así como para dar un ejemplo, está en mayo del 2018 nosotros habíamos tenido una serie de denuncias que van a la red de investigadores que tenían que ver con acoso sexual. Nosotros habíamos tenido esas denuncias desde diciembre del 2017. Nosotros sabíamos de esas denuncias, que partieron, ¿cierto?, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Entonces nosotros conocíamos ese caso. Empezamos a investigar, y en ese tiempo teníamos un abogado de la asociación. Y él empezó a revisar, ¿cierto? Empezó a revisar y nos dice, no, chiquillas, acá hay un vacío legal. Acá hay un vacío legal, y lamentablemente quienes no tienen un contrato, es decir, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, estudiantes de magíster o doctorado, o incluso postdoctorantes que solamente tienen un convenio con la universidad y que no tienen un contrato, o estudiantes que son mayores de edad, ¿cierto?, pero están estudiando en estas escuelas nocturnas, básicas o medias, así como también aquellas estudiantes o estudiantes en general que estén en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, CFT, institutos, etcétera, no tienen un paraguas legal que en el tema del acoso consideren que el acoso sea un delito o algo. Entonces ahí nos encontramos con un gran vacío legal, porque resulta que tenías el Código del Trabajo, ¿cierto?, donde sí está el tema del acoso sexual. Tenías, por otro lado, el estatuto administrativo, que tiene que ver básicamente con lugares que son públicos o empresas que son públicas, las universidades públicas, por ejemplo. Pero no todas las universidades y no todas las otras instituciones de educación superior que ya les mencioné. Entonces ahí empezamos a trabajar con un grupo bien transversal de senadoras principalmente y un senador. Y finalmente a fines de mayo del 2018 nosotros presentamos un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en contexto educativo. Primero partimos, después esto se fue acortando y dejando solamente en educación superior.
En este proyecto se hizo bien transversal, básicamente buscando a senadoras y senadores que apoyaran el proyecto, pensando en que fuese más rápido de que saliera, en que avanzara más rápido. Nosotros queríamos que saliera más rápido, por lo tanto buscamos apoyos que fueran bien transversales. Y logramos apoyo de Isabel Allende, Carlos Monte, Yana Proboste, la Jimena Ordene e incluso Ena Bomba. Y con ellas, con esos 5 senadores, presentamos este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue aprobado en la Comisión del Senado, la Comisión de Educación del Senado, pasó a la Cámara del Senado, fue aprobado, pasó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, de ahí se demoró, estaba muy trancado. Al final pasó a la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara, fue aprobado también en la sala de la Cámara, en el segundo trámite. No es que primero pasa por las leyes por lo general entran por una de las 2 cámaras, después pasan a las otras, y si sale todo bien, es ley. Si no, y si hay algunas indicaciones, algunos cambios, vuelve a la Cámara de Origen. En este caso lo que tenemos es que estamos actualmente en tercer trámite constitucional, volvió porque se hicieron algunas indicaciones y mejoras al proyecto de ley y volvió a la Comisión de Educación del Senado. Esperamos que sea pronto ley. Es una forma en que tú te das cuenta que como organización nosotros visualizamos un problema que partió en diciembre, ¿cierto? Que estalló en las universidades en marzo, que estalló a nivel nacional. Estamos hablando del Mayo Feminista que parte con este caso. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos un proyecto de ley que han pasado 3 años, 2018, 19, 20, 21, y esperemos que a fines de este año vea la luz. Porque eso es lo que se demora un proyecto. Lamentablemente los proyectos de ley no se demoran o no están de acuerdo a las necesidades que muchas veces nosotras y nosotros tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este país. Eso les puedo contar. Les puedo contar que en este caso, por ejemplo, yo también, solo como anécdota, contarles que este acusado y luego sancionado de acoso sexual interpuso un recurso de protección en mi contra. En ese tiempo yo era vicepresidenta de la asociación, no era presidenta, igual lo interpuso en mi contra, para que yo, la Asociación Red de Investigadoras y una asociación feminista de la Universidad en Valdivia, que yo no conozco, ni nunca conocí, ni nunca he conocido, dejáramos de publicar sobre su caso. Finalmente, como yo nunca lo nombré, no pasó nada conmigo, pero sí, lamentablemente, 2 estudiantes, a los cuales también les puso recurso de protección, no pueden referirse nunca más a él en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en ninguna red social. Justo te iba como a comentar de este tema de ojalá que salga pronto, porque vemos que estos acosadores siguen ganando fondos o conservan sus trabajos, sus puestos en universidades, en la academia. Entonces es súper relevante el tema, que existan sanciones y que esté regulado y este vacío legal que ustedes visualizaron y finalmente llevaron y concretaron en un proyecto. Y también ahí retomamos lo que tú decías anteriormente, cómo uno ve que a veces proyectos avanzan en un par de días cuando la presión política o los intereses son mayores, y otros proyectos que son súper importantes pasan 3 años y no avanzan. Y eso pasa en distintos... Y eso también tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con que tenemos un régimen que es hiperpresidencialista, donde el presidente es colegislador y pone las urgencias de los proyectos de ley a tratar. Si este proyecto de ley hubiera tenido urgencia, este proyecto de ley no se demora los años que se ha demorado. Oye, importante eso que dice, y ya que vamos avanzando en el programa, aprovechar de que nos cuentes cuáles son tus propuestas a la Convención Constituyente. Nos has hablado harto ya desde tu territorio, desde la región y las comunas que tú estás representando, un poco del trabajo en terreno que has hecho, pero ¿cuáles son tus propuestas concretas y cómo visualizas tú este proceso que está comenzando? Mira, yo lo visualizo como un proceso sumamente importante. Lamento que actualmente se haya como de alguna forma se haya adelantado la carrera presidencial, cuando esta carrera, la Convención Constitucional, nos va a dejar una constitución que al menos va a estar aproximadamente unos 30 años, que fue lo último que estuvo esta constitución, pero puede ser más incluso. Entonces, no darle la importancia a que esta constitución o la posibilidad de escribirla se generó tras un estallido social donde tanta gente salió a las calles a protestar, ¿cierto? Personas fallecieron, personas perdieron sus ojos, creo que no debiese ocurrir. Sin duda la Convención Constitucional o esta elección del 11 de abril
es la elección más importante que va a haber durante el año 2020. Lo que nos enfrentamos, ¿cierto?, a un proceso histórico donde por primera vez las mujeres participamos en forma paritaria. Hay paridad de entrada y paridad de salida, pero sin duda no da lo mismo que mujeres lleguen a esa constitución. Probablemente mi perfil sea muy distinto al de Marcela Cubillos y ambas somos mujeres. Entonces no da lo mismo votar por cualquier mujer dentro de los aspectos. Tenemos, sin lo que nosotros podemos observar, ¿cierto?, es que hay una lista de derecha donde incluso está la extrema derecha y muchas listas de independientes asociados a centro izquierda y algunas, ¿cierto?, y otras 2 listas asociadas, una a la Concertación y otra más a partidos que han estado más fuera, no todos, pero una gran cantidad más fuera de los gobiernos de los últimos 30 años. Eso es lo que observamos, por lo cual podría, y los analistas que se han visto, es que se prevé que haya una dispersión de los votos, lo cual va a afectar lamentablemente el que hayan cambios reales. Y eso es complejo porque nosotros vamos a tener un plebiscito de salida un mes después de que asuma la o el presidente, un mes después de que asuma un nuevo Senado y una nueva Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente un momento de inflexión que va a poner en tensión la estabilidad política de nuestro país. Que va a ser justo un mes, no va a ser un gobierno que está recién poniéndose y va a estar este plebiscito de salida. Así que, ¿cuáles son las ideas por las cuales yo voy a luchar? Equidad de género para mí es algo primordial, esencial, importante, por lo cual hemos estado, y yo he sido parte de la Asociación Red de Investigadores. No tengan la menor duda, ¿cierto?, de quienes me conocen y quienes me están conociendo, de que eso es para mí muy importante. Sin duda, el tema medioambiental, el cambio del desarrollo a uno que sea más sustentable con el medio ambiente, el tema del agua, la recuperación del agua, la descentralización, una descentralización que tiene que ver con las regiones, pero también dentro de las regiones tiene que ver con territorios, ¿ya? Conversábamos con un candidato a alcalde de la Comuna de Navidad y él me contaba que la Comuna de Navidad en esta pandemia tiene mucho más cerca el Hospital Van Buren, Valparaíso. Pero resulta que no, tienen que viajar 3 horas a Santa Cruz porque ese es el que le corresponde de acuerdo a la región. Entonces hay criterios que tienen que ver con territorios y que no están tomados porque lo están tomando como regiones, ¿ya? Son aspectos que en regiones que están tan cercanas a la región metropolitana ocurren. Imaginemos lo que pasa en regiones apartadas, rurales, del norte o sur de Chile. El tema de la equidad de género, ¿cierto?, equidad salarial, una vía libre de violencia, el tema de la descentralización, cambio al modelo de desarrollo y el cambiar, ¿cierto?, el pasar de este modelo subsidiario a un modelo donde nosotros tengamos más derechos fundamentales. Hasta ahora lo que nosotros observamos, por ejemplo, en el tema de educación, es que nosotros tenemos acceso, podemos elegir el tipo de educación. Lo que no se dice es que solamente eligen aquellos que tienen dinero para hacerlo y pueden mandar a sus hijos a A o B colegio. No pasa con el sistema de salud. Nosotros tenemos que, de alguna forma, y esa es una de mis propuestas que está asociada a un grupo, es determinar que hayan derechos fundamentales como educación de calidad, como salud, ¿ya? También vivienda y pensiones dignas. No solamente basta con que nosotros podamos elegir el sistema, privado o público, porque ya sabemos que eso no es así. No todas ni todos podemos elegir. Quienes podemos elegir es quienes tenemos un poco más de dinero, pero el resto no puede elegir. Y eso determina muchas veces las posibilidades de vida, y lo vemos, por ejemplo, en el tema de pandemia, como hay una mayor cantidad, lamentablemente, de personas fallecidas en aquellas comunas más vulnerables. Esos son aspectos que a mí me gustaría defender en una nueva constitución. Gracias, Adriana. Bueno, abordamos en profundidad algunos temas durante el programa y quedan muchos otros como el tema de la salud, que es chocante lo que mencionas, porque como dices tú, uno o las personas que tenemos la ventaja de poder elegir, ¿no es cierto? Decimos, no, voy al que me quede más cerca, ¿no es cierto? Frente a una urgencia. Pero si no, tener que estar viajando lejos de tu localidad para solo cumplir un requisito que te permite acceder a la salud es súper complejo. O sea, en esas 3 horas o 2 horas que tú mencionabas, te pueden perder vidas y como también bien tú decías, en esta pandemia que en el fondo como que nos ha aterrizado y nos ha dado ejemplos concretos
de estas diferencias que tenemos entre todos los ciudadanos y ciudadanas es que se ven afectadas las ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, las comunas más vulnerables, y en ese sentido esperamos que puedas acceder a la convención y plasmar estas ideas, porque creo que hay mucha gente en esa sintonía. Y también concuerdo contigo que no da lo mismo por quién votar, no basta que sea mujer o no basta que tenga un afiche bonito, que a mí me han llegado un montón de flyers y yo estoy en el distrito 11, estoy completamente perdida por acá, pero hacer un llamado a las personas que nos escuchan a revisar las propuestas, pues de ahí vamos a dejar también tus redes sociales y ir más allá de como este discurso, sino que tener claridad de cuáles son las propuestas y cómo, como decías tú, cómo en conjunto se pueden generar cambios y estos cambios que van a ser tan importantes. Solamente quería agregar algo de lo último que estaba mencionando Adriana, es que cuando se habla de hacer política desde los territorios son cosas súper concretas como esa. Y cuando se dan estos ejemplos, que por ejemplo tú perteneces a una región, por lo tanto administrativamente te envían, no sé, 3 horas de distancia a un hospital, siendo que tienes uno que te queda media hora, pero está en otra región, es cuando te das cuenta que no estamos pensando en el territorio ni las necesidades de las personas, sino que estamos subdividiendo en forma aleatoria el país, donde me trae mucho a la memoria cómo los europeos se dividieron el continente africano y lo dividieron en cuadrículas, donde cada país quedó con su colonia, pero no respetaron ni cultura, ni etnias, ni recursos hídricos, y por lo tanto el continente africano fue desmembrado en lo que es hoy, con todas las dificultades que tiene, porque justamente no se respetaron los territorios. Yo creo que eso es súper relevante y ese es un ejemplo bien concreto, porque a veces esto de hacer política y ciencia de los territorios queda muy en el aire, la gente no entiende de qué estamos hablando, pero ese es un ejemplo súper concreto. Pensar que las personas tienen que acceder a beneficios básicos cerca de donde viven. O sea, la salud, la educación, los recursos hídricos tienen que estar cerca del lugar de donde ellos residen, porque si no, no es digno. Y acarrea otros problemas sociales mucho mayores. Entonces queríamos agradecerte, Adriana. Como dice la Coté, yo creo que tenemos que repetirlo siempre. Hay que apoyar y agradecer a los científicos que toman esta posta, que no es fácil, que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y además tener un poquito el cuero chancho. Y ojalá que te vaya muy bien y que puedas representar estas ideas por tu distrito. Así que muchas gracias por darte el tiempo de hablar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un agrado trabajar, hablar con colegas, conversar, hacer un poco más de difusión de las ideas, de lo que está pasando. Como tú mencionabas, ideas concretas de lo que está pasando en los territorios, porque si no hablas muy, muy en el aire. Hablas, sí, la escasez hídrica, sí, la gente necesita agua, sí, hay problemas en los territorios, pero no, seamos concretos, conozcamos dónde vivimos, conozcamos cuáles son las necesidades de las personas. De repente desde Santiago no es Chile y no vemos las necesidades que están a horas. Imagínense lo que pasa cuando no vemos, no sé, lo que está pasando en Arica o lo que está pasando en Puerto Natal. Así de ciegos nos hemos vuelto quienes estamos, lamentablemente. Haciéndole honor al tiempo, ya se nos está acabando este programa. De nuevo, Adriana, te queríamos dar muchas gracias por discutir con nosotros estos temas, por tomarte el tiempo y dada la historia que contaste, por no abdicar de tu carrera de constituyente, aunque hayan pasado cosas malas. Y chicos, yo con esto me despido de todos y ojalá tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. Muy bien, muchas gracias. Chao, Nos vemos la gracias. próxima. Chao, Adriana, cuídate. Gracias, chao.